Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al curso de AutoCAD para Mac. En esta ocasión os voy a mostrar cómo seleccionar de una forma sencilla, rápida y óptima cualquier tipo de entidad o dibujo que tengamos en nuestro espacio modelo, ¿no? O de trabajo dentro de AutoCAD. Vamos a ver cuáles son los sistemas de selección. El proceso de selección es un proceso fundamental dentro del dibujo asistido por ordenador en este caso, ya que aunque sepamos dibujar cualquier tipo de elemento de grafismo, ya hemos visto anteriormente cómo, bueno, o veremos incluso más adelante en detalle cómo dibujar cualquier tipo de dibujo o elemento 2D a través de las distintas herramientas y funcionalidades que tiene AutoCAD. Bueno, aunque sepamos dibujar elementos, hay una parte imprescindible dentro del uso del programa que es la selección. Yo debo seleccionar previamente a la ejecución de cualquier tipo de proceso de transformación o modificación de la geometría. Si os fijáis, AutoCAD tiene una primera categoría que es dibujo, en la cual llevo a cabo lo que serían los trazados, incluso se pueden rellenar o sombrear los mismos con este segundo apartado. Y posteriormente vais a encontrar un apartado que es solo de modificación, ¿vale? Son todas las herramientas con las cuales yo puedo transformar cualquier geometría, ¿vale? Puedo copiar, desplazar, pues puedo girar, hacer una simetría, escalar, ¿no? Cambiar de dimensión. Hay un montón de funcionalidades o de procedimientos de transformación o modificación de las geometrías. Pero para poder hacer esas operaciones siempre va a ser necesario hacer una selección previa. De ahí la importancia de esta clase. Es fundamental que sepáis seleccionar de forma correcta para posteriormente hacer la modificación del dibujo que tengáis en mente, ¿no? O previsto modificar como tal. Por lo tanto, los sistemas de selección es la base del programa, igual de importante que puede ser el procedimiento para dibujar o el procedimiento para modificar. Lo primero será tener un conjunto de geometrías con las que poder trabajar. He dibujado algún círculo, un rectángulo, alguna polilínea, también podemos dibujar, y las distintas o distintos elementos que necesitemos. Vamos a dibujar un pentágono, 5 lados, vale. Esto lo veremos un poquito más adelante. Cuando entremos en detalle y veamos realmente cómo funciona AutoCAD, veremos las herramientas de dibujo en sí, ¿vale? Con una lección específica para eso. Pero antes me gustaría que viésemos cómo seleccionar, que es algo fundamental. El primer procedimiento para seleccionar, y el más sencillo, sería directamente posicionarnos encima de cualquier elemento, de cualquier pieza, y hacer botón con el clic izquierdo del ratón. ¿Veis? Si hago clic, esa pieza ya estaría automáticamente seleccionada, está de color azul. Puedo incluso seleccionar más piezas, por ejemplo esta de aquí, y suprimir con la tecla Del de eliminar, ¿no? De borrar. Dentro del teclado podría suprimir parte de la geometría. Voy a hacer control Z, deshacer, y vuelvo a recuperar la geometría. Por lo tanto, posicionándonos encima, fijaros cómo el elemento se ilumina, eso quiere decir que se va a seleccionar esa pieza. Únicamente vais seleccionando, y ya a partir de esta selección individual podréis hacer operaciones como eliminar, que he hecho yo con la herramienta de borrar, con la tecla, vamos, del teclado, o incluso podréis mover o girar o copiar incluso geometría, ¿de acuerdo? Simplemente seleccionar de forma directa. Yo podría luego, por ejemplo, copiar. Fijaros que la selección de AutoCAD es una selección aditiva, es decir, yo cuando hago una selección de un objeto y vuelvo a pinchar en otro, siempre va sumando selecciones. Si quiero deseleccionar todo, simplemente con la tecla de escape, escape, ¿vale? Pierdo la selección. Pero siempre que vaya haciendo clic en una pieza, en otra, clic, clic, lo que voy haciendo es seleccionando y sumando selecciones al proyecto. Entonces simplemente cuando ya quiero cancelar la selección, con escape saldría. Si quiero, por ejemplo, seleccionar distintas piezas, pero alguna de ellas la quiero deseleccionar y no se pierdan las otras selecciones que he llevado a cabo previamente, pulsando la tecla Shift o la mayúscula temporal, ¿veis? Fijaros que yo puedo deseleccionar. Sale un símbolo de menos, lo veis muy bien aquí, vamos a hacer zoom para que lo veáis. Si yo pulso Shift, esa flechita hacia arriba bajo la tecla de bloqueo mayúsculas, ¿veis? Sale ese símbolo. De forma que yo puedo sumar selección o con Shift deseleccionar. Este procedimiento es común a cualquier programa informático. La mayoría de los programas, tipo Photoshop, Illustrator, etcétera, permiten hacer selecciones múltiples con esa opción de
¿no? De Shift, de ir seleccionando o deseleccionando piezas, ¿vale? Habitualmente es la tecla Shift o la tecla LT, dependiendo del programa que estéis usando. Algo importante y que no me gustaría que os crease confusión es lo siguiente. Fijaros la diferencia entre dibujar una línea. Cuando yo dibujo una línea, puede ser una línea con diferentes trayectos, ¿de acuerdo? He dibujado distintos trayectos de la línea, o puedo dibujar una polilínea, que es algo similar, ¿no? Dibujo una línea con diferentes trayectorias o direcciones del trayecto. Fijaros la diferencia cuando yo selecciono una polilínea, ¿veis? Con un solo clic se selecciona todo el conjunto, es una polilínea, ¿vale? Es un conjunto de líneas, por eso se llama polilínea. Sin embargo, la línea son elementos o entidades que son totalmente independientes, por eso puedo seleccionar de una en una cada una de esas líneas. Esto es importante, y por si os pasa, que sepáis que algunos elementos funcionan en conjunto. Por ejemplo, un polígono, como el pentágono que he dibujado anteriormente, fijaros que es un perímetro continuo compuesto por esas 5 líneas o trayectorias, el cuadrado que he dibujado también, ¿vale? Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. El siguiente método de selección fundamental sería la selección mediante ventana rectangular de selección. Para ello, si hacéis un clic con el botón izquierdo del ratón, hacéis un clic y desplazáis a izquierda o a derecha, fijaros que sale una ventana que puede ser de color verde con perímetro discontinuo en su trazado, veis la línea discontinua, aquí se ve muy bien, o hacia la derecha, que sería de color azul, ¿vale? Con el trazado continuo. ¿Qué diferencia hay en seleccionar en una dirección o en otra? Pues hay una ligera diferencia. Fijaros, si yo hago una selección de izquierda a derecha y la ventana es azul, se va a seleccionar todo lo que quede dentro del rectángulo. Aunque yo toque una pieza, por ejemplo toco esta de aquí, no se queda seleccionada, solo selecciona las entidades completas que quedarían englobadas dentro del rectángulo de selección. Esto me da gran precisión, porque ya que si por ejemplo yo quiero seleccionar solo este rectangulito, con esa ventana, fijaros que aunque yo toque otras piezas, solamente me selecciona la que quedaría dentro del rectángulo de selección. Sin embargo, de derecha a izquierda, fijaros que todo lo que toca, aunque no esté completamente dentro, lo va a seleccionar. Aquí se ve muy claro en esta pieza. Solo con tocar la polilínea ya la seleccionaría entera. Entonces, con este sistema selecciono de forma como muy directa todo lo que toco, incluso también evidentemente lo que queda dentro también queda seleccionado de una forma bastante rápida, ¿no? En cambio, de izquierda a derecha, bueno, solo únicamente lo que hay dentro, bastante sencillo. En las últimas versiones de AutoCAD hay una opción también muy interesante que sería manteniendo pulsado el botón izquierdo del cursor. Fijaros que yo puedo hacer un trazado, un dibujo en el cual, ¿veis? Voy dibujando lo que yo quiera usar como ventana de selección. Esto da gran precisión. Al principio puede costar un poquito, es un poco así lioso, pero cuando cogéis soltura, el hecho de poder dibujar lo que queréis seleccionar, ¿veis? Es como muy cómodo. ¿De acuerdo? Es un procedimiento bastante sencillo en cuanto cogéis la soltura suficiente y os permite seleccionar solo las piezas que os interesen, ¿no? Con este método de selección bastante interesante. Para seleccionar todo de una vez, todo lo que hay en el proyecto, o sea, todo lo que hay en el espacio modelo, en todo el modelo de dibujo en 2D, yo puedo usar la combinación de teclas comando más A. Sería de AL, ¿no? De ALL, perdón, sería ALL todo. Comando A selecciona todo lo que hay en el dibujo de una vez. Por lo tanto, si yo quiero eliminar todo el proyecto, simplemente con comando A seleccionaría todo y suprimir. De esta forma, resumiendo, tened siempre en mente que tenéis estos sistemas de selección o selección individual, seleccionando una pieza, ¿vale? De una en una, ya sabéis, pulsando Shift podéis deseleccionar. Tendríais los sistemas de ventana haciendo un clic, ¿vale? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo del grado de selección que queráis conseguir. Tenéis la opción de mantener pulsado el cursor, ¿vale? El botón izquierdo y hacer ese dibujo de selección, esa ventana a mano alzada, ¿no? Con el trayecto que queráis, o la opción de comando A y seleccionar todos los elementos, que también es bastante útil. Esto es fundamental, ya os digo, para luego, posteriormente, poder hacer una modificación ya en precisión, ¿vale? Del tipo copiar, bueno, eliminar, mover, escalar cualquier objeto. Para eso siempre previamente hay que seleccionar. Es cierto que si no tenéis nada seleccionado podéis en primer lugar seleccionar una herramienta de modificación como podría ser la herramienta de copiar, pero eso sí, el programa os va a solicitar que seleccionéis ahora sí los elementos que queréis, en este caso copiar o duplicar. Es decir, el proceso de selección siempre hay que hacerlo, por lo tanto podría usar por ejemplo, pues no sé, la ventana de selección a mano alzada que es esta, ¿vale? Y cuando yo he copiado
todos estos elementos. Cuando los tengo seleccionados, hago intro o botón derecho con el cursor y ahora ya sí hago la copia solo de los objetos que había seleccionado previamente, ¿vale? Por eso, o de ahí, la importancia de las funciones o herramientas de selección. Bueno, hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente clase del curso. Chao.